Hola, hola, hola. Buenos días, buenas tardes y buenas noches allá donde estén. Tenemos un estudio muy interesante titulado Hebreos 9 y el sumo sacerdote en el lugar santísimo. Va a haber un número de estudios que vamos a recomendar. Os voy a dar la lista desde el principio para que estéis pendientes de ello una vez que acabéis con este estudio, si no habéis visto los siguientes. Con referencia a todo el libro de Hebreos, tenemos un estudio que subimos hace unas cuantas semanas atrás, titulado La intención del libro de Hebreos. ¿Cuál es la intencionalidad del autor cuando escribe Hebreos a el pueblo judío que está aceptando a Jesucristo y está añadiendo a Jesucristo en sus estructuras judías y trata de moverles hacia que Cristo sea todo para ellos? No una adición, no una añadidura a su teología, sino todo para ellos. ¿Okay? Entonces eso es Hebreos, la intencionalidad del libro de Hebreos. Lo pueden encontrar en la lista de vídeos y también pondremos el enlace en los comentarios. El segundo que me gustaría comentarles es el estudio, el seminario de 3 presentaciones, creo que son 3, si no son 3 son 4, pero creo que son 3, de el seminario Yom Kippur y el día del juicio. Yom Kippur y el día del juicio. Hay una teoría en la que dice que Jesús entra en el lugar santísimo en el siglo XIX, concretamente el 22 de octubre de 1844. Tenemos 3 seminarios donde mostramos bíblicamente cómo esa teoría no se sostiene desde el punto de vista bíblico, se sostiene desde otros puntos de vista. Tradición, convencimiento de aquellos que creen la teoría, etc. Pero no si aislamos esa teoría solo extrayéndolo de la Biblia. Y definitivamente no usando el libro de Hebreos o el capítulo 9 o del 7 al 9, porque lo desbanca totalmente. De todas maneras, en este mismo vídeo vamos a hacer una referencia para esa teoría que cree que Jesús entra en el lugar santísimo en el siglo XIX. En este estudio vamos a hacer unas referencias simplemente para ustedes, para que tengan un poquitito de herramientas y por lo menos preguntas que cuestionan muy seriamente esa teoría, aparte de todo el seminario de Yom Kippur, donde hablamos de la fecha de octubre 22, hablamos de dónde nace la teoría, quién es el autor de esa teoría y cómo esa teoría va evolucionando. ¿Okay? Y la tercera referencia que me gustaría recordarles, si no lo han visto, es el seminario, este sí, de 4 partes, titulado Moisés y el dedo de Dios. Moisés y el dedo de Dios, donde clarificamos que existe un antiguo pacto que es imperfecto, y no solo eso, sino que también mencionado en el libro de Hebreos, con falla y con necesidad de ser de una reforma seria. Entonces, ese sería el seminario, si no lo han visto, Moisés y el dedo de Dios. Porque muchas preguntas van a surgir que ya están contestadas en estos seminarios. Y para aquellos que son nuevos, pues saben dónde, ok, ¿qué veo después? Bueno, pues voy a ver esto, voy a ver lo otro, etc. Esos 3 estudios que les he comentado son estudios altamente teológicos. ¿A qué me refiero? Pues que hay mucha información, etcétera. No son estudios, digamos, del día a día, de cómo tratar a tu esposo, a tu esposa, a tu hijo, de cómo regocijarte en las dificultades. Son estudios con una carga alta teológica. Pero ahí están para clarificarlo desde el punto de vista bíblico. Vamos a comenzar con una oración, compartimos pantalla y nos lanzamos al capítulo 9 de Hebreos. Muchísimas gracias, Señor, te damos por la oportunidad que nos das de estudiar este libro y de aprender a través de él más de la palabra viva que es Cristo. Lo agradecemos en su nombre. Amén. Muy bien, dejadme compartir pantalla.
Aquí estamos. Ahí estamos. Hebreos 9, el sumo sacerdote y el lugar santísimo. En realidad, les recomiendo que empiecen desde el capítulo 7 al capítulo 9, porque el autor de Hebreos está presentando diferentes argumentos y necesita más de un capítulo para esos argumentos. Nos vamos a localizar en el capítulo 9 porque digamos, es la cima de esa montaña argumentativa del autor. El sumo sacerdote y el lugar santísimo. Vamos a leer del capítulo 9, vamos a tener referencias también de otros libros, principalmente al principio, pero vamos a ver de qué manera el autor nos presenta a Jesús y de qué manera usa los símbolos del santuario o del tabernáculo o la tienda del pacto, así también llamada, y cómo usa esos símbolos para coger a su audiencia, el interés de su audiencia en lo que su audiencia conoce como judíos y traerlos a Cristo. Miren, en el capítulo 9, versículo 1 dice, ahora bien, aún el primer pacto, o viejo pacto, tenía ordenanzas para el culto y el santuario terrenal. El santuario terrenal que luego se convierte en el templo con las mismas estructuras, que inicialmente es una tienda de campaña, que es la que se monta en el desierto y es en esa tienda de campaña donde se realizan sacrificios por los 40 años de peregrinaje en el desierto, llevando el fuego del altar allá según se va moviendo. Todo está en palos para poder cargar con cada una de las piezas que forman parte de los muebles que forman parte de ese santuario, de esa tienda de campaña, y todos están puestos en una situación, en un tipo de orientación. Entonces, este primer pacto tenía ordenanzas para el culto en ese santuario. Porque había un tabernáculo preparado en la parte anterior. Ok, esa parte anterior o la parte primera, la primera parte. Ese tabernáculo, esa tienda, tenía dos partes. Tenía la parte anterior o la primera parte y la parte segunda o posterior o lo que se conoce como lugar santísimo, que lo veremos en un segundito. Okay. Fijaros aquí que en la Reina Valera usa la palabra un tabernáculo en la parte anterior. O sea, fijaros, usa la palabra tabernáculo o santuario para todo y también usa la palabra tabernáculo o lugar un lugar santo para cada uno de los compartimentos. Un tabernáculo preparado en la parte anterior. Había un tabernáculo preparado en la primera parte y había un tabernáculo preparado en la segunda parte, y todo ello también se llamaba el tabernáculo o el santuario. Y fijaros qué muebles pone aquí. Porque había un tabernáculo preparado en la parte anterior en el cual estaban el candelabro, la mesa y los panes consagrados, panes de la proposición. Este se llama el lugar santo. Este se llama el lugar santo. Entonces tenemos la lista que nos da en Hebreos. Tenemos, estaba el candelabro a un lado, de hecho estaba apuntando a la pared sur. La mesa y los panes a la pared norte, consagrados. Se llamaba el lugar santo. Algunos de ustedes ya se han dado cuenta de que falta una pieza en la descripción de Hebreos. Y detrás del segundo velo había un tabernáculo llamado el lugar santísimo. El santuario estaba formado por dos tabernáculos o dos secciones. Uno era el lugar santo, el primero,
Y ahora el lugar santísimo. El lugar santísimo, fíjense, que dice, el cual tenía el altar de oro del incienso y el arca del pacto cubierta toda de oro, en el cual había una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que retoñó a las tablas del pacto. Bien, ¿cuántos de ustedes se han dado cuenta que hay una pieza o un mueble, aquellos que tienen un poquito más de entendimiento del santuario, hay una pieza de mueble que en el Antiguo Testamento está en el lugar santo y ahora cuando en el libro de Hebreos nos lo está describiendo, nos lo pone en el lugar santísimo? ¿Alguien se ha dado cuenta de qué pieza es? Es el altar de oro del incienso. Es lo que simboliza las oraciones. Fijaros que el autor de Hebreos pone ese altar en el lugar santísimo. Mientras que en el Antiguo Testamento, ese altar es el lugar santo. Es un lugar, el lugar santo tiene acceso todos los sacerdotes, el lugar santísimo solo tiene acceso el sumo sacerdote. Entonces, ¿quién está correcto? ¿El libro de Hebreos está correcto o el otro está correcto? Bajo mi interpretación, porque está clarísimo que uno lo pone en el lugar santo y el otro lo pone en el lugar santísimo, uno lo pone en el primer tabernáculo y el otro lo pone en el segundo tabernáculo, uno lo pone en la sección primera y el otro lo pone en la sección segunda. Para mí es lo siguiente. Esto trae como evidencia, es otra de las evidencias, que el autor no está tan interesado en los detalles del santuario, sino en hacer un punto hacia Jesús. Y aquí, intencionadamente o simplemente porque a veces, de la misma manera que yo a veces te puedo decir, como dice en Lucas 3:16, y te cito John 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito, etcétera, etcétera. Sí, pero te he dicho Lucas 3:16. Me equivoqué. Me equivoqué. La esencia es lo que hay que coger. Me equivoqué, no es Lucas 3:16, es Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito. ¿Ah? De esa misma manera, es clarísimo que aquí se ha puesto el altar del incienso en el lugar equivocado. Hay un error. No hay un error. Es simplemente denota el hecho de que él quiere traer un punto. Y el punto no es los pequeñitos muebles dónde están o no están. Y el punto es de que no hay que poner un énfasis en ello, porque si pones un énfasis en ello, aquí te está confundiendo. Te ha puesto un trozo del amueblado en el lugar equivocado. Ese incienso que todos los días tenía que subir incienso al cielo y cruzar de una cortina a la otra, de un lado al otro lado a través de la cortina, los sacerdotes ponían incienso, entonces el humo del incienso iba a través de la cortina, simbolizando que las oraciones de Israel iban directamente a través de la cortina al trono de Dios. Cosa que, como nos lo describe aquí en Hebreos, no se puede hacer, porque los sacerdotes no tenían acceso a la segunda cámara, al segundo compartimento, al segundo tabernáculo. ¿Ok? Interesante. Porque no es el punto. Porque el santuario no es el punto. El santuario es un instrumento que el autor de Hebreos está utilizando para mostrarnos a Jesús, no para alzar el santuario. Sobre el arca estaban los querubines de gloria que daban sombra al propiciatorio o asiento de la misericordia, pero de estas cosas no se puede hablar ahora en detalle. Porque él va hacia algo, te quiere contar algo. No voy a perder el tiempo, está diciendo, en todos esos detalles. Y de hecho, uno de esos detalles está en el lugar equivocado. Porque no es
la razón por la cual estoy trayendo el tabernáculo aquí a vuestra atención. En esa arca, dentro del arca estaban los 10 mandamientos y tenías el maná, una muestra del maná, y tenías la vara de Aarón que retoñó, que germinó de vuelta. Y estaba toda cubierta de oro. Y encima estaba un asiento. Lo que nosotros llamaríamos una tapa era en realidad el asiento de la misericordia, o llamado también el propiciatorio, que significa el asiento de la misericordia. Y encima había la representación de 2 ángeles que representaban la presencia del Señor, o lo que se llamaba la Shakaina. Vale. Algo así, más o menos. Esto es una representación. Tenemos afuera el atrio, donde se mataban o se sacrificaban holocaustos y ofrendas de diferente tipo. El libro de Éxodos nos dice que todo primogénito es del Señor. Todo niño que nazca como primogénito, ese es del Señor. Por lo tanto, hay que hacer un sacrificio para presentar a ese niño al Señor, porque ese niño es del Señor. Entonces, puedes sustituir al niño por un cordero, pero el cordero es un símbolo del primogénito. Cuando tú tienes un bebé y es varón, ese varón no es tuyo. Ese varón es de Dios y lo tienes que hacer pasar por el fuego. Te da la alternativa de que un cordero o un animalito que también sea primogénito tome vicariamente la posición de ese tu primogénito. Y lo pasas por el fuego, lo matas y lo pones en el altar del fuego y lo consumes. Pero ese animalito es un sacrificio por el primogénito, de holocausto del primogénito, que era demandado al pueblo de Israel por cada uno que abría el vientre de su madre. Y luego tenemos, como veis ahí, tenemos lo que es esa tienda de campaña, ese santuario que tienes el tabernáculo primero y el tabernáculo segundo. Fijaros lo que dice Esteban en Hechos 7, cuando les está contando al Sanedrín la historia del pueblo de Israel, que en aquellos días, según salen de Egipto, hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, a ese becerro de oro, ¿os acordáis la historia? Y se regocijaron en las obras de sus manos. En ese momento en el cual se está ofreciendo sacrificio a un becerro de oro, en ese momento, Moisés viene con los planos del tabernáculo. En ese plano de tabernáculo también están ofrendas, también están de sacrificios y están de una u otra manera para apaciguar a un Dios que está de una u otra manera enojado contigo. Por lo tanto, hay que apaciguarlo. Y se hacen sacrificios por el primogénito, se hacen sacrificios de paz, se hacen sacrificios de cosecha para que las cosechas estén bien. O sea, los primeros granos maduros no son tuyos, son de él. El primer pan con levadura no es tuyo, es de él. La primera cosecha de uvas no son tuyas, son de él. Porque de esa manera te garantiza también que el próximo año vas a tener buena cosecha. Eso se ha hecho en Israel y se ha hecho en Babilonia y se ha hecho en Egipto y se ha hecho los aztecas, los incas, los mayas, etc. Si yo proveo un sacrificio, el volcán no va a explotar sobre mi aldea. Si yo proveo un sacrificio, los dioses no van a estar enojados con nosotros y causarán agua que caiga sobre nosotros. Ahora, si yo no apaciguo a los dioses inundarán los campos con más agua de lo que se necesita o los secarán
no dando agua para nada, etc. Ese mismo estado de mente es un estado de mente muy, muy humano, con una percepción de Dios en la cual Dios está enojado con nosotros. Y uno puede decir, sí, pero Moisés les dio el tabernáculo. Y a raíz de este evento, Moisés les da el tabernáculo y están con ese tabernáculo ¿por cuánto tiempo en el desierto? Por 40 años. Por 40 años están en el desierto con ese tabernáculo, haciendo una serie de sacrificios y rituales. Fijaros cómo lo describe aquí a Esteban. Pero Dios se apartó de ellos, o sea, se aparta de ellos y los entregó para que sirvieran al ejército del cielo, los cuerpos celestiales. O sea, Dios ve que están sacrificando en un evento, en un día, en una fiesta que hacen a un becerro, entonces Dios les deja que se aparta y les deja que sirvan a los cuerpos celestiales, al ejército del cielo. Como está escrito en el libro de los profetas, y ahora cita el Antiguo Testamento y dice, ¿acaso fue a mí a quien ofrecieron víctimas y sacrificios en el desierto? ¿Por cuánto tiempo? ¿Por 40 años? Casa de Israel. Ya no está hablando aquí del becerro, está hablando que por el becerro Dios ve cómo tienen sus corazones y les deja o les da para ofrecer víctimas y sacrificios. ¿Por cuánto tiempo? Por los 40 años. Lo del becerro ocurrió un día, no 40 años. Por 40 años, ¿qué ocurre? Los sacrificios en el tabernáculo. También llevaron el tabernáculo de Moloch, porque lo iban moviendo de un lado para el otro, de un lado para otro, de un lado para otro. Según iban esos 40 años, iban moviéndose de un lado para el otro. Esteban le dice, llevaron el tabernáculo de Moloch, pero Moloch es un dios pagano. Y la estrella del dios Renfán, que por cierto Israel todavía la tiene en su bandera. Es esa estrella de 6 picos. Es pagana. Las imágenes que hicieron para adornarlas. Cuando tú entras en el santuario, en todas las cortinas tienes imágenes de ángeles. Por todos los lados tienes imágenes de ángeles o ejército de los cielos. En cada una de las cortinas tienes todo ese tipo de imágenes, más luego los ángeles que tienes encima del arca, más las diferentes representaciones de los muebles. Las imágenes que hicieron para adorarlas, yo también los deportaré más allá de Babilonia. Nuestros padres tuvieron el tabernáculo del testimonio en el desierto, tal como lo había ordenado que lo hiciera, fijaros, el que habló a Moisés, conforme al modelo que había visto. No es lo que Esteban dice solo, sino lo que no dice. Hay que prestar atención a lo que no dice Esteban. A su vez, habiéndolo recibido, nuestros padres lo introdujeron con Josué al tomar posesión de las naciones, que Dios arrojó delante de nuestros padres hasta los días de David. Y David halló gracia delante de Dios y pidió el favor de hallar una morada para el Dios de Jacob. Pero fue Salomón quien le edificó una casa. En otras palabras, todas esas manifestaciones en la tienda de campaña luego se forman más grandes, los mismos muebles, etcétera, etcétera, figurines en las paredes, etcétera, pero ahora en un templo de piedra, muchísimo más grande, llamado el Templo de Salomón. Sin embargo, el Altísimo no habita en casas hechas por manos de hombres, como dice el profeta. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies o el atrio de mis pies. ¿Qué casa me edificarán? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? O sea, tenemos la situación en la cual cuando Salomón edifica el templo y en ese templo está bajo el patrono, el formato del santuario,
al cual por 40 años estaban llevando en el desierto, y Esteban lo llama, citando al profeta del Antiguo Testamento, el tabernáculo de Moloch, y dice, el Señor está con nosotros y está en su habitación, el lugar santísimo, y sin embargo, aquí dice, el cielo es mi trono. ¿Cómo tú me vas a meter en una casa? Ellos creían que sí. Aquí Esteban nos dice que no. En Ezequiel dice, también les di estatutos, fijaros, que no eran buenos. Esto es Dios hablando. Les di estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podrían vivir. Y los declaré inmundos en sus ofrendas, pues hicieron pasar por el fuego a todos los primogénitos, y tuviera yo que desolarlos para que supieran que yo soy el Señor. A todo niño que nacía en Israel necesitaba holocausto. O matabas al niño o matabas un cordero, pero ese cordero tenía que ser primogénito. Y sin embargo dice que los declara esas ofrendas inmundas. En Isaías dice, ¿qué es para mí la abundancia de sus sacrificios? Dice el Señor. Cansado estoy de holocaustos de carneros y de sebo de ganado cebado, la sangre de novillos, corderos y muchos cabríos no me complace. Cuando vienen a presentársele delante de mí, fijaros la pregunta, ¿quién demanda esto de ustedes? De que pisoteen mis atrios. ¿Cómo que quién demanda esto de nosotros? Creí que eras tú. Hago énfasis, si no han visto la serie Moisés y el dedo de Dios, las 4 presentaciones, este es un momento para apuntarlo, donde vamos a ampliar este detalle en Isaías. ¿Quién lo demanda? ¿Quién demanda ello? De hecho, fijaros, el Dios perfecto presenta decretos que son malos, que ellos no pueden guardar, luego repudia los sacrificios, y no solo eso, sino que en el libro de Hebreos nos dice que todo el sistema era un sistema que necesitaba reforma y era imperfecto. El Dios perfecto les da un sistema imperfecto que necesita reforma. A alguien le tiene que estar picando ya la cabeza. No traigan más sus vanas ofrendas, el incienso, me es abominación, nueva luna, el día de reposo. Ahí me está la alarma del gallo. Perdón. El incienso, me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no tolero iniquidad y asamblea solemne. Sus lunas nuevas y sus fiestas señaladas las aborrece mi alma, se han vuelto una carga para mí. Estoy cansado de soportarlas. Y ahora viene el libro de Hebreos y nos dice, porque había un tabernáculo preparado en la parte anterior, en el cual estaba el candelabro, ahí ven el candelabro en la zona sur, ¿okay? Porque el santuario va de este a oeste, está orientado del este a oeste, entonces el candelabro está en la zona sur. La mesa y los panes lo ven en el lado norte, una mesita pequeñita con 6 panes, con 2 grupos de 6 panes. Consagrados, panes de la proposición, este se llama lugar santo. Fijaros también lo que falla en decirnos o ignora totalmente porque no es el punto, y es donde está ese sacerdote, que ahí lo pone como sumo sacerdote, pero en realidad es cualquier sacerdote es el que hace esta rutina. De hecho, en los evangelios vemos que es el papá de Juan el Bautista el que tiene como sacerdote el turno para presentar incienso en ese altar. Y él no es sumo sacerdote. Y es ese mueblecito donde ese sacerdote está enfrente. Lo tienen dibujado como sumo sacerdote, pero en realidad es un sacerdote normal el que realiza lo de incienso, que aquí no nos lo muestra. Detrás del segundo velo había un tabernáculo llamado el lugar santísimo.
el cual tenía el altar de oro del incienso. Aquí aquí el autor, fijaros la atención al detalle que le da, porque se equivocó, y el arca del pacto cubierta todo de oro, en el cual había una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón, que retoñó, y las tablas del pacto, o los 10 mandamientos. Sobre el arca estaban los querubines de gloria que daban sombra al propiciatorio o asiento de misericordia, pero de estas cosas no se puede hablar ahora en detalle. Bien, cuando tú entras en el lugar santísimo, esto es lo que ves. Quiero que os fijéis bien, porque esto es lo que veis. O esto es una representación, evidentemente, ¿ok? Es una representación, no es lo real. Pero esto es lo que veis. ¿Os dais cuenta de lo que no veis? Lo que no veis son los 10 mandamientos. No lo veis. Fijaros que esta cajita nos hace una representación teológica de algo. ¿Cuántos de ustedes han recibido una endoctrinación o se les enseñó en su día el lugar santísimo donde están los 10 mandamientos y la gloria de Dios? Los 10 mandamientos y la gloria de Dios. Los 10 mandamientos y la gloria de Dios. Pero tú entras en el lugar santísimo y tú no ves los 10 mandamientos. Entonces lo que hacen algunos artistas es, te hacen como una especie de agujerito en el arca para que veas los 10 mandamientos. Porque el énfasis es los 10 mandamientos y hay que ver los 10 mandamientos. No, es que fijaros, ese asiento, esa tapa donde se apoyan esos dos ángeles, esa tapa se llama el asiento de la misericordia. Y en el orden en el cual está puesta esta arca nos dice el tipo de teología que podemos llegar a tener. Cuando tú estás diciendo, y en el lugar santísimo están los 10 mandamientos, hermanos, que están los 10 mandamientos en el lugar santísimo, la gloria de Dios perfecta y los 10 mandamientos. Para tú ver los 10 mandamientos, ¿qué tienes que quitar? La misericordia de Dios. Porque la misericordia de Dios, el asiento de la misericordia, está, fijaros, los 10 mandamientos están aquí. ¿Dónde está el asiento de la misericordia? Encima de la ley. Porque la misericordia de Dios está por encima de la ley. Porque si nosotros fuéramos juzgados por la ley, ¿cuántos de nosotros estaríamos salvos? Cero patatero. Resulta que lo que hacemos es que le quitamos la tapa, ahí va la misericordia, sacamos los 10 mandamientos y los ponemos ahí fuera al lado del arca para que todo el mundo los vea. Y acabamos de cambiar la teología. Acabamos de quitar, con un detallito, quitar el asiento, quitar la tapa, acabamos de cambiar la teología. Acabamos de hacer de una teología donde Dios es misericordioso a una teología donde Dios nos va a juzgar por la ley y no hay ni uno que se salve. No ves los 10 mandamientos, ves la misericordia de Dios. Eso es lo que ves. La misericordia de Dios, que tapa, que cubre una multitud de pecados. Eso es lo que ves. Ahora, fijaros la paradoja, porque Nabucodonosor entra en Babilonia, en Jerusalén, perdón, en el año 6, empieza, hay tres incursiones, pero vamos a decir, por ejemplo, 605 antes de Jesucristo, en el año 605. Hay 3 incursiones mayormente, ¿ok? Tenemos 605. Y hay una lista de las cosas que se lleva a Babilonia. Y una de las cosas que no se lleva a Babilonia es el arca. Porque el arca no estaba en el lugar santísimo. Hay diferentes teorías. Una de las teorías es de que Salomón se la dio a la reina de Siba. Otra de las teorías es que Jeremías la enterró en algún lado de Jerusalén, sabiendo que Babilonia iba a entrar, iba a arrasar con el templo, etc. Hay una realidad irrefutable, y es que no tenemos ni idea dónde está el arca. No tenemos ni idea. De hecho, Steven Spielberg hizo una película de Indiana Jones y el arca perdida. Este es el arca perdida. Pero ¿desde cuándo está perdida? Está perdida desde mínimo desde el año 605 antes de Cristo. Antes de Cristo. Cuando regresan del exilio, construyen un nuevo templo muchísimo más humilde y a ese templo luego se le añade
las reformas de Herodes. Herodes, uno de los Herodes, hace más reformas al templo, que es precisamente lo que Jesús ve en Mateo 24, cuando sus discípulos le enseñan las piedras del templo. Eso está hablando de las reformas de Herodes. Herodes está construyendo y haciendo reformas, y Jesús es cuando dice que no habrá haber piedra que quede sobre piedra, refiriéndose a la destrucción de Jerusalén en el año 70. Cuando todos los servicios del santuario estaban siendo realizados por los últimos 6 siglos, no había arca. Israel no tenía arca. Fijaros, cuando la religión judía se establece firmemente y unánimemente en el territorio de Israel, por primera vez en su historia, porque hasta entonces había midianitas, jebusitas, hititas, etcétera, etcétera, todos compartiendo el mismo territorio y guerras aquí y allá, y aquí y allá. Pero cuando se establece una religión para todo el territorio, los que han venido del exilio, con Esdras y Nehemías, y se establece firmemente todas las estructuras de la religión judía, el mueble más importante de todo el tabernáculo, que es el que te limpia los pecados por la misericordia de Dios, no está ahí. No está. ¿Qué nos dice eso del establecimiento de un sistema religioso donde la parte principal, el mueble principal, donde se sostiene todo su sistema, que es donde se supone que está la presencia o el habitáculo de la presencia, la Shakaina, el poder de Dios, no está? ¿Okay? Como decíamos, para ver la ley tienes que quitar la misericordia. Bien, fijaros, versículo 6. Así preparadas estas cosas, los sacerdotes, plural, sacerdotes, que son los hijos de Aarón o descendientes de los hijos de Aarón. Estos descendientes de los hijos de Aarón entran continuamente al primer tabernáculo o lugar santo para oficiar en el culto. Como mencionaba, lo mismo que el padre de Juan el Bautista, le toca como turno, él como sacerdote, le toca como turno oficiar en el incienso. Eso lo hacen los sacerdotes, pero los sacerdotes no tienen acceso al lugar santísimo donde se supone que estaba el arca, que en el tiempo del papá de Juan el Bautista no había arca. Pero el segundo tabernáculo, la segunda sección, la segunda habitación de ese santuario, solo entra el sumo sacerdote, ¿cuándo? Una vez al año. No sin llevar sangre, la cual ofrece por sí mismo, por los pecados del pueblo, y ahora quiero que se fijen en esto, cometidos en ignorancia. Muchos de ustedes habrán escuchado esto muy enfatizado. En el Antiguo Testamento lo repiten muchísimas veces. Los pecados que se te van a perdonar a ti son los que has cometido en ignorancia. ¿Lo han escuchado alguna vez? En ignorancia. Porque si sabes lo que estás haciendo, ya no es ignorancia. Entonces, por los pecados redimidos son aquellos cometidos en ignorancia. Que hiriendo el Espíritu Santo dará a entender esto, que el camino al lugar santísimo aún no había sido revelado en tanto que el primer tabernáculo permaneciera en pie. Mientras ese sistema de sacrificios, donde en el primer tabernáculo los sacerdotes seguían haciendo todo eso, para entrar al lugar santísimo todavía no había sido revelado, ya que todavía ese sistema de sacrificios
estaba presente. Es precisamente ese sistema de sacrificios el que Jesús corta, el que Jesús elimina. Y es cuando el verdadero lugar santísimo se abre, no para el sumo sacerdote terrenal, sino para Cristo. Fijaros. Esto es un símbolo, es una representación. ¿Para cuándo? Para el tiempo presente. ¿Cuándo se escribe el libro de Hebreos? En el primer siglo. Es una representación de cómo se va a abrir el lugar santísimo en el primer siglo. ¿A quién? Al sumo sacerdote. ¿Quién es el sumo sacerdote nuestro? Jesús. Según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en su conciencia al que practica ese culto. Fijaros, el que practica el culto de dar ofrendas, de poner sacrificios, etcétera, esa persona que lo está haciendo para Dios, lo está haciendo porque Dios lo demanda, lo está haciendo porque si yo no hago estas cosas voy a perder el cielo, lo estoy haciendo por una u otra manera. Si yo todavía estoy en ese tipo de sistema, que es el sistema antiguo, es un sistema viejo, arcaico, imperfecto, si yo estoy en ese tipo de sistema, en realidad no me puede limpiar la conciencia. Y el autor de Hebreos nos especifica en qué consiste ese sistema de sacrificios, ya que tiene que ver solo con comidas y bebidas y diversos lavamientos, ordenanzas para el cuerpo, impuestas, ¿hasta cuándo? Hasta el tiempo de reformar las cosas. Fijaros, si yo estoy haciendo sacrificios de comida, como esto, no como esto, bebo esto, no bebo lo otro, ordenanzas para impuestas con el cuerpo, me he visto así, no me he visto así, me pongo esto, no me pongo lo otro, leo esto, no leo lo otro. Cuando tenemos ese estado de mente, estamos todavía en el antiguo pacto. Como Pablo lo dice en otro lugar, dice, y que andan con la doctrina del no toques aquí, no comas de allá. ¿Os suena? Ese es el antiguo pacto y no limpia la conciencia de nadie, principalmente del que lo practica. ¿Y cuánta gente, cuántos cristianos están precisamente haciendo sacrificios de ordenanzas por el cuerpo, desde aquellos que van de rodillas a subir las escaleras de San Pedro en el Vaticano, a aquellos que comiendo un yogur creen que han cometido el pecado imperdonable? Digo yogur por no decir un huevo. ¿Por qué? Porque están en un sistema de comidas, de bebidas, diversos lavamientos, ordenanzas para el cuerpo, etcétera. No veas, no toques, etcétera, etcétera, etcétera. Esa persona está en un sistema del antiguo pacto y no ha sido reformado. Pero cuando Cristo apareció, ¿cuándo aparece la reforma? Cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, entró ¿dónde? Al lugar santísimo. Entró es pasado, la última vez que chequé. O sea, Jesús ya entró. ¿Cuándo? En el primer siglo. ¿Cuándo? En la ascensión tras la resurrección de la cruz. Y dice que se llevó con él muchos que estaban cautivos. Entró al lugar santísimo una vez para siempre. No por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, obteniendo redención eterna. Ahora fijaros. Tenemos el viejo pacto, que es imperfecto, y tenemos el nuevo pacto,
que en realidad es el pacto eterno. Es el pacto eterno, sin embargo, el viejo pacto pone un velo sobre él. Y vivimos y nos enseñan, y el pueblo de Israel es dado a ello, y los mayas son dados a ellos, y los babilonios y los romanos, con sus sacrificios a Marte y a Júpiter, etcétera, 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 es dado a ello. Y cuando Jesús retira el velo, nosotros lo decimos, es un nuevo pacto. No, no es un nuevo pacto, estaba siempre ahí, era eterno. Lo que pasa es que ahora lo vemos nosotros como nuevo. ¿Por qué? Porque venimos del viejo. Porque hemos estado establecidos en el viejo. Hemos estado establecidos en el sacrificio del cuerpo, de las ofrendas. ¿Por qué? Porque Dios está enojado. Porque Dios odia a los niños malos. Si eres bueno, Dios te quiere, pero si eres malo, Dios te odia y no te puede salvar. En el primer tabernáculo tenemos a los hijos de Leví, o los hijos de Aarón, más en particular. En el primer tabernáculo. En el nuevo pacto, ¿quiénes son sacerdotes? Todos nosotros somos sacerdotes. Entonces, ¿a qué tabernáculo o a qué lado estamos nosotros? Tenemos limitación. Nosotros tenemos limitación a esta tierra. Este es nuestro atrio, esta es nuestra tierra. Estos son donde los pies de Dios tienen a esta tierra como atrio. Todos somos sacerdotes. Y los sacerdotes ministeriaban para el Señor y salían a la puerta del tabernáculo para ofrecer la salvación a aquellos que pasaban. Si tú crees en Jesús, si tú crees que Jesús es tu Salvador, pero no solo el Salvador tuyo, con tu nombre, sino como Él se declara el Salvador del mundo, tú eres el sacerdote del ministerio de la reconciliación. ¿Y cuál es tu lugar santo? Esta tierra, tu casa, tu vecindario, tu ciudad. Ese es tu santuario. ¿Por qué no puedes entrar en el lugar santísimo? Todavía no. Porque en el libro de Hebreos nos dice cuál es el lugar santísimo en realidad. Hebreos 9:24 dice, porque Cristo, el Mesías, no entró en un lugar hecho por manos, una representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros. El lugar santísimo es el cielo mismo. Cada pieza del santuario es un objeto que genera una proyección. Cuando tú proyectas el lugar santísimo, la proyección verdadera del lugar santísimo es el cielo. Ahora, ¿el cielo dónde? ¿El cielo en la constelación de Orión? Fijaros, allá donde el cielo está, es más una dimensión que un lugar específico. ¿A qué me refiero con ello? Si vosotros veis el testimonio de Pablo en 1 Corintios 12, cuando dice, creo que es 1 Corintios 12, cuando dice que conoce un hombre, hablando de sí mismo, dice, conoce un hombre, si no yo, si no en el cuerpo, no lo sé. O sea, en el cuerpo no lo sé, o en el espíritu no lo sé, pero dice que fue al tercer cielo. Fue al tercer cielo. Okay. Si fue viajando, hubo una desaparición y físicamente y fue a Orión. ¿O fue a una dimensión diferente? ¿Fue al tercer cielo, fue hasta Orión, hasta la constelación de Orión, o fue a una dimensión diferente? Donde el velo es quitado, de la cortina es quitada y va de una dimensión a la otra dimensión, donde no tiene acceso el sacerdote y va a donde está el sumo sacerdote. Estamos hablando de que Pablo viaja al cielo. ¿Cómo viaja al cielo?
Si lo hace mentalmente, me refiero de una manera espiritual, a nivel de visión, dice que él viajó, no sabe si en el cuerpo. O sea, el momento en el cual él tiene ese tipo de manifestación, él ya no sabe si está en el cuerpo, pero lo que sí sabe es que estuvo allí, estuvo en el cielo. De hecho, cuando Jesús viene, fijaros que dice que los cielos se recogerán, así como una cortina, se recogerán, como que del lugar santísimo al lugar santo, de los cielos y la tierra. Ahora fijaros, el segundo tabernáculo es del sumo sacerdote. Si bien el primer tabernáculo son de los hijos de Aarón, como los sacerdotes, para el nuevo pacto nosotros somos los hijos del sumo sacerdote, los hijos de Jesús. En el primer pacto, en el viejo pacto, perdón, tenemos a los hijos del sumo sacerdote Aarón. Ahora nosotros, en el Nuevo Testamento, somos los hijos del sumo sacerdote, que es Cristo. Entonces, en el segundo tabernáculo, en el lugar santísimo, tenemos el sumo sacerdote, y Cristo entra en el cielo como sumo sacerdote. Ahí es donde entra Jesús, en el cielo. En Hebreos 9 dice, por los pecados del pueblo cometidos en ignorancia. Fijaros lo siguiente. Siempre se ha interpretado esto como que es el pecador o los pecadores alrededor del pecador los que van a determinar si ese pecado lo has hecho en ignorancia o no. Honestamente, ¿de qué forma un pecado? No me estoy refiriendo a un accidente, porque si es un accidente, ¿cómo vas a ser culpable de un accidente? Me estoy refiriendo a un pecado. ¿Qué pecado el pecador es 100% ignorante de lo que está diciendo? Adulterio, robo, asesinato. ¿Cuál de ellos está cometido en ignorancia? Nada, no sabían nada, ninguna intencionalidad, ninguna ninguna intencionalidad en ello, nada, 0%. ¿Qué pecado? No me estoy refiriendo a accidentes. ¿Qué pecado está cometido en ignorancia? Ahora fijaros, esto se ha interpretado como que nosotros ahora vamos a decir, bueno, ese hombre cometió adulterio, el Señor no le va a perdonar. ¿Por qué? Porque lo hizo queriendo. Sí, pero se ha arrepentido. Ya, pero los pecados que son perdonados son aquellos cometidos en ignorancia. Fijaros a Jesús. Padre, perdónales, ¿por qué? Porque no saben lo que hacen. Como sumo sacerdote, Jesús dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Claro que saben lo que hacen. Caifás sabía lo que hacía. Los sacerdotes sabían lo que hacían. Los testigos falsos sabían lo que hacían. Judas sabía lo que hacía, que estaba traicionándole. Pedro sabía lo que hacía, que lo estaba traicionando y negando. ¿Cómo que no sabían? Herodes sabía lo que estaba haciendo. Pilato sabía lo que estaba haciendo. Y sin embargo, la ignorancia se la atribuye a Jesús. Perdónales, Padre, porque ellos no saben lo que están haciendo. Si supieran lo que están haciendo, no me hubiesen matado. Si supieran lo que están haciendo, si supieran las dimensiones, si tuvieran todos los detalles, toda la información necesaria, no harían lo que están haciendo. Si estuvieran en su mente correcta, no harían lo que están haciendo. Si el hijo pródigo supiera, cuando era jovencito y cogió la herencia de su padre y salió de la casa, supiera entonces lo que llegó a saber años después, no lo hubiese nunca hecho. Lo hizo porque había aspectos de ignorancia en lo que hicieron. Entonces Jesús nos limpia los pecados cometidos en ignorancia. Incluso a los sumos sacerdotes que conspiraron en contra de él. Entonces, tenemos ahí el antiguo y el nuevo en la realidad del paralelismo real. Y aquí nos dice en Hebreos
9:13 nos dice, porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la novilla rociadas sobre los que se han contaminado santifican para la purificación de la carne, fijaros, cuando estaba declarando aquí machos cabríos, toros, ceniza de novilla, cuando están rociados para la purificación, está hablando de un día en particular. Está hablando del día Yom Kippur. Por eso recuerdo esa serie de Yom Kippur. Está hablando del día de Yom Kippur. Está hablando de los animales usados en el día del juicio que solo el sumo sacerdote puede utilizar para poder llegar a entrar en el lugar santísimo, rociar el arca con la sangre de uno de esos machos cabríos para la purificación de la carne en ese proceso. Cuánto más la sangre de Jesús, quien por el Espíritu Eterno, el más se ofreció sin mancha a Dios para purificar ¿qué? Nuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Una está tratando de purificar la carne, otra está limpiando nuestras conciencias. Una está limpiando la taza por fuera, la otra está limpiando la taza por dentro. Una es como una tumba, como una tumba blanca, pero dentro está llena de huesos. La otra es para servir al Dios que da vida. Son dos sistemas totalmente opuestos. En el versículo 15 dice, por eso Cristo es el mediador de un nuevo pacto, a fin que, habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados recibirán la promesa de la herencia eterna. Ahora fijaros, las transgresiones que se hacen cuando tú tienes el sistema del primer pacto. O sea, tú estás transgrediendo al Señor creyendo que encima le estás apaciguando. Es una transgresión porque estás haciendo obras para salvación. Estás tratando de ser salvo a través de tus obras, a través de lo que tu percepción te da de Dios, tratando de una u otra manera, apaciguar una deuda que tú tienes con Dios. El autor de Hebreos usa el modelo del antiguo pacto, usa ese modelo para transmitir la misericordia de Dios. Y os lo voy a explicar de esta manera. Aquí dice que Jesús es el mediador, que es el lenguaje del primer pacto, a través de su sangre, lenguaje del primer pacto, para la redención de las transgresiones, lenguaje de primer pacto. Está usando el lenguaje del primer pacto. Y os lo voy a explicar aquí. Cómo ese lenguaje del primer pacto que el autor usa tiene un propósito para llevarnos a la misericordia de Dios. Fijaros. Vamos a crear una compañía, una empresa. Esta empresa se llama Pacto Eterno, Padre y Compañía. Es una empresa en el cual padre y compañía son los dueños de la empresa. Vamos a mirarlo de esta manera. Yo, como padre, y mi hijo Nicolás, como hijo, somos socios, somos los dueños de la compañía. Decidimos formar una compañía. Entonces, al formar una compañía, tenemos productos o manufacturamos o lo que sea. El caso es que uno de nuestros proveedores incurre en una deuda conmigo como padre. ¿Okay? Entonces mi hijo está trabajando en la compañía, yo estoy trabajando en la compañía, nosotros hemos formado esa compañía, al final del año tendremos nuestras ganancias y en esas ganancias al final del año, esas ganancias son de los dos, porque somos los dos miembros de esta compañía. Estas ganancias son de los dos. Bueno, en una de mis transacciones, una persona incurre en una deuda conmigo, se convierte en un deudor mío. ¿Okay? Y la deuda es una deuda muy grande que esta persona no puede pagar. Entonces,
Fijaros aquí la flechita. Esa flechita es lo que esa persona ha conseguido recaudar para sí mismo a la hora de pagarme a mí. Como podéis ver en pantalla, está muy lejos de pagar la deuda. Tiene que llegar hasta donde estoy yo, esa flechita, y no ha llegado ni siquiera a la mitad de lo que me debe, pero no puede alcanzar. No puede alcanzar nada más. ¿Okay? Entonces, usando el lenguaje del primer pacto, el autor de Hebreos nos dice lo siguiente. Usando el lenguaje del primer pacto, nos dice que el hijo ahora va a ser de mediador. Va a ser mediador. Entonces, lo que el hijo va a hacer es, el hijo me va a pagar a mí. Mi hijo me paga a mí. En este caso, Jesús le paga la deuda de ese deudor, se la paga al Padre. Por lo tanto, al Jesús pagar la deuda al Padre, Jesús se convierte en mediador e intercede para con esa deuda. En el momento en que eso ocurre, fijaros, en el lenguaje del antiguo pacto, en el momento en que eso ocurre, el deudor es perdonado. Se le perdona al deudor. Entonces, el autor de Hebreos está usando el lenguaje de símbolos que la audiencia que está leyendo el libro de Hebreos conoce. En este caso, el hijo sería pues ese corderito en el sistema del santuario que paga la deuda. Ahora fijaros. Imaginaros que tenemos, mi hijo y yo, ese negocio incluye, por ejemplo, un restaurante. Entonces, cuando mi hijo ve que unos amigos vienen a ese restaurante, mi hijo decide que no les va a cobrar. No les voy a cobrar. Son amigos míos, no les voy a cobrar. Mi hijo les ha pagado, o el padre, que es codueño del restaurante también. Si somos socios, quiero que miren en pantalla. ¿De dónde está sacando el hijo el dinero para pagarle la deuda de ese deudor al padre? De la compañía. Pero esa compañía, ¿a quién pertenece? Al padre y al hijo. Es como que la mano derecha le está pagando a la mano izquierda. Es como que tú le des $20 a tu hijo para que tu hijo te compre el regalo de tu cumpleaños. Una cosa es que tu hijo vaya y gane dinero fuera, $20 fuera, y te regale un regalo. Pero si tu hijo te viene y te dice, oye, ¿me puedes dar $20? ¿Para qué? Para comprarte un regalo de cumpleaños. En realidad, ¿quién se está comprando el regalo de cumpleaños? Te lo estás comprando tú. Porque tú le has dado el dinero. Entonces, fijaros lo que ocurre. Usando la nomenclatura, la manera en la cual el antiguo pacto funciona de esa manera precisamente. ¿Okay? Hay una deuda que el deudor no puede pagar y el hijo le paga al padre. Y por lo tanto el padre te perdona. Un momentito. Entonces el padre te perdona porque es misericordioso o porque no tiene más que perdonarte. ¿Por qué? Pues si ya no tienes deuda. Cuando tú ya no tienes deuda, cuando tu vecino tiene una deuda contigo y tú no le perdonas, un día viene a la casa y te da el sobrecito con el dinero que te debe. Tú en ese momento le vas a decir, ok, ¿ahora te perdono? ¿Perdonar de qué? Si te ha dado el dinero que le debes, que te debía. ¿Dónde está el perdón? El perdón no es cuando a mí me paga la deuda. El perdón es a pesar de que no me la han pagado. Ese es el perdón. Porque si no, es por obras. En este caso,
¿Qué obras? Las de Cristo, pero todavía son por obras. Entonces, el padre que tenía una deuda, tenía una deuda, ahora el hijo se la paga, entonces ahora, bueno, yo ahora voy a perdonar al pecador. ¿Perdonar de qué? Si alguien se ha ofrecido a pagar por el pecador, ¿cómo le estás perdonando? No le estás perdonando, estás simplemente balanceando los libros. Eso no es perdón. Eso no es misericordia. Misericordia es cuando no te paga, cuando tú todavía incurres en una deuda. Ahora, dejadme haceros la pregunta. ¿Está la deuda todavía pendiente? Fijaros. El hijo y el padre son los codueños de esa empresa. ¿De dónde saca el dinero el hijo? La saca de la empresa. Porque Jesús dice que todo lo que es de mi padre es mío y todo lo que es mío es de mi padre. Si todo lo que pertenece al padre le pertenece al hijo y todo lo que le pertenece al hijo le pertenece al padre y lo que el hijo le puede dar al padre es lo que ya le pertenece al padre, ¿de qué manera se sacia la deuda? Lo que es del hijo es del padre. Todo está dentro de la casa. Es como que tú tengas una cuenta común y vas con tu esposa a un restaurante y solo hay una cuenta común. Y tu esposa dice, hoy pago yo el restaurante. ¿Cómo? ¿Cómo que hoy pago yo? Si es cuenta común. Si es una cuenta común. Jesús no le puede pagar la deuda a Dios. Es una cuenta común. El lenguaje usado es para el deudor, porque el deudor todavía tiene sus mecanismos del antiguo pacto. Y como tiene los mecanismos del antiguo pacto, el deudor entiende el proceso legal de que yo tengo una deuda, Jesús me ha pagado la deuda, ¿vale? Pero ¿cuál es el proceso a seguir? El proceso a seguir es el siguiente. El deudor dice, ok, ya estoy perdonado, Jesús pagó por mí, etc. Pero no pues se puede quedar ahí en el antiguo pacto, con la mentalidad del antiguo pacto, de que ha sido por las obras, de que ha sido perdonado. Las obras no suyas, sino las obras de Jesús. Tiene que ir caminando a casa y el deudor tiene que empezar a pensarse lo siguiente. Un momentito. ¿De qué manera Jesús le paga a su propio padre? Y sigue caminando a la casa y dice, espera. Si yo tengo una cuenta común con mi esposa, yo voy a un restaurante y yo le digo a mi esposa, hoy pago yo, si estamos sacando el dinero de la misma cuenta, es dinero nuestro. Espera, si todo lo que es de Jesús es del Padre y todo lo que es del Padre es de Jesús, ¿de dónde? ¿Cómo? Y el deudor se queda y dice, ay, un momentito, que Dios sigue con la cuenta que yo le debo. ¿Por qué? Porque Jesús no puede saldar la cuenta con el Padre. Es porque tienen la misma cuenta bancaria, porque tienen el mismo negocio, el mismo objetivo, que es la salvación del mundo. Porque Jesús dice que no, porque la paga del pecado es muerte. Es el regalo de Dios que es la vida eterna. Es regalo en Cristo Jesús nuestro Salvador. Es regalo, no es cuenta saldada. Es un regalo. El deudor tiene que moverse del lenguaje del antiguo pacto en el cual entiende que okay, Jesús pagó por mí, vale, pero no se puede quedar ahí, tiene que seguir caminando de camino a casa y darse cuenta y romper a llorar porque decir, espera, que el agujero en la cuenta sigue ahí. Entonces, ¿por qué estoy perdonado? ¡Chachán! Porque te ama. Porque es misericordioso. La misericordia de Dios no es una cuenta saldada. El perdón de Dios no es una cuenta saldada. El perdón de Dios es una cuenta que no
ha podido ser saldada por ti y aún y todo te perdona. Esa es la salvación. Eso es el regalo de Dios. Es regalo. Alguien te da un regalo y te dice, Oscar, aquí está el regalo de tu cumpleaños. Le pedí el dinero a tu esposa. Ella me pasó vuestra tarjeta y yo te doy aquí un regalo. ¡Shoo! Vaya regalo. O sea, el padre dice, a ver, un momentito, deudor, tú tienes una deuda conmigo. Lo que voy a hacer es, le voy a coger la tarjeta de crédito de mi hijo Jesús, que está unida a mi banco, y voy a pagar tu deuda con la tarjeta de Jesús. Pero si es el mismo banco. Es regalo, amigos. Es regalo. No hay nadie que por sus obras sea salvo. Y Dios está tan convencido de que si nosotros entendemos que su bondad va más allá de saldar cuentas, si nosotros entendemos a qué punto llega su misericordia, que en el Salmo 136 nos dice más de 26 veces que su misericordia dura por siempre, si nosotros entendemos lo que Jesús vino aquí a mostrarnos, que Dios nos ama, dice, no tengo necesidad que yo os diga o que yo interceda porque el Padre mismo os ama. Decirme en qué manera el Padre del Hijo pródigo salda la cuenta. No, amigos, perdió esa herencia. Ese dinero de la herencia no se lo sacó a nadie. Ni siquiera se lo sacó al hijo mayor para repagar la herencia que el hijo pequeño le había quitado. No, 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 no. El hueco de esa herencia malgastada sigue ahí en la casa del padre. Entonces, ¿por qué el hijo, sin dinero, pobre, sin dinero, y nadie paga por él? ¿Quién paga por el hijo pródigo? En la historia del hijo pródigo, ¿quién paga por él? Nadie. Entonces, ¿por qué es perdonado? Porque es perdonado, porque eso se llama perdón. Perdón es cuando alguien no merece ser perdonado y sin embargo, misericordia es puesta sobre él y se le perdona. Un detallito, solo 2 minutitos, en relación al juicio investigador de 1844. Creo que es claro en Hebreos 9 que el Señor ya entró en los cielos, que es el lugar santísimo, de acuerdo a Hebreos 9, en el proceso de la crucifixión y resurrección. ¿Okay? Pero, si bien os insto a ver la serie altamente teológica que se titula Yom Kippur y el Día del Juicio, simplemente algo para reflexionar. La teoría de que Jesús entra en realidad al lugar santísimo en 1844, concretamente el 22 de octubre, se basa en el hecho de que Jesús entró en el cielo, pero no el cielo era el lugar santísimo, como nos dice Hebreos, sino que era en el primer compartimento. O sea, como que había muebles, etcétera, etcétera. Y luego que cruza en 1844 al lugar santísimo. Y ahí está el arca, etcétera, etcétera. ¿Qué han hecho? Han cogido los símbolos y no han cogido la proyección que esos símbolos proyectan, se han llevado los símbolos con ellos. Entonces tenemos en el cielo, tenemos arcas, tenemos candelabros, tenemos cositas así. ¿Okay? Se quedan con... Es como, por ejemplo, enseñar a un niñito a sumar. Tú no le dices a un niñito 2 más 2, el niñito no entiende. Pero si tú le dices 2 manzanas más 2 manzanas, ahí sí, le tienes que añadir un símbolo. Pero claro, si tú entras a la universidad, a una asignatura de cálculo avanzado y todavía está el profesor diciendo, ok, raíz cuadrada de 150 manzanas y peras, dices, uy, algo aquí ya ha pasado. No te puedes llevar las manzanas y las peras para el cálculo avanzado en la universidad. Sí, en parvulario sí, pero no hay. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Esa mentalidad ha sido llevada a esta teología o a esta teoría en la cual todavía se están llevando los símbolos, las manzanas y las peras, y por eso tenemos a Jesús con tronos, con tronos de una particularidad, todavía tenemos ahí cortinas, etcétera, etcétera. Cuando el libro de Hebreos nos dice que el lugar santísimo es cuando donde Jesús entra, que es el cielo. Y eso ocurre tras la resurrección. Pero simplemente un detalle.
quiero que piensen lo siguiente. Sí, por cierto, el justo investigador en el cual Jesús entra en el lugar santísimo en 1844, que la Biblia firmemente no apoya eso, incluye el hecho de que a partir de 1844 es cuando los libros de los muertos son abiertos, de los muertos que dijeron que aceptaban a Jesús como Salvador. Esos libros son abiertos y sus vidas son analizadas para ver si la vida que ellos decían tener en realidad era. En otras palabras, gente que declaró Dios es mi Salvador, pero sin embargo en 1844 se empiezan a abrir los libros de esas personas que murieron diciendo que Dios era su Salvador, pero les ves que hacían esto, que hacían lo otro, que hacían lo otro. Ah, ok, no. Entonces los quitan. Ya no entran en el cielo. No van a entrar en el cielo porque chequearon los libros. Fijaros, simplemente os voy a mostrar un detalle. Esas mismas personas entienden que Enoc, Moisés y Elías ya entraron. Y digo, esas mismas personas entienden ello porque os invito también, si tenéis tiempo, a ver el estudio de Bastián Ángel en relación a Enoc, Moisés y Elías. Muy buen estudio, muy buen estudio. ¿Okay? Pero las personas que creen esa teoría también asumen que Enoc, Moisés y Elías ya están allá. Mi pregunta es clara. Si el libro de Moisés o de Enoc o de Elías no se va a abrir hasta 1844 para analizar si su vida merece en realidad estar en el cielo o no, ¿qué hacen en el cielo todo este tiempo? Si el libro no se va a abrir hasta 1844. Si el libro del ladrón en la cruz va a analizar si su vida tras su conversión corresponde a una persona convertida, lo primero que vemos es que el libro de ese ladrón en la cruz va a tener muy poquitas páginas, porque murió horas o minutos después de que le rompieran los pies. Así que ese libro va a tener muy poquitas páginas. Y luego, ¿qué hacemos con la promesa de Jesús? Jesús no le dice, mira, ladrón, yo te voy a prometer que vas a estar conmigo en el paraíso, siempre y cuando en el siglo XIX, cuando se abra tu libro, confirme que así estás. No. La promesa que vas a estar conmigo en el paraíso la hace Jesús 19 siglos antes o 18 siglos antes. ¿Cómo haces una promesa 18 si todavía no has abierto el libro del chico? Qué curioso. Qué curioso que Jesús no abre ningún libro y sin embargo se lleva a los resucitados levantados con Jesús tras su resurrección. Hay un montón de gente que se resucita cuando Jesús resucita, los evangelios nos dicen, y son llevados con Jesús. ¿Y qué pasa con los libros de esa gente? ¿Quién ha abierto los libros? Si los libros solo se abren en 1844, los libros de los muertos, ¿cómo esta gente son llevados con Jesús? Esto es del siglo I. Yo os voy a decir cómo lo responde el libro de Hebreos, claro. Al lugar santísimo, al cielo. ¿Cuándo? Cuando Jesús entra. ¿Cuándo? En el momento de la cruz y la resurrección. La lista de multitudes ya declarados fieles en Hebreos 11. ¿Cómo Hebreos 11 nos da una lista, primero con nombres y luego nos dice, y muchos otros que no hay tiempo para mencionar, que caminaban entre cuevas, que eran dormían en cuevas, vestidos con pieles, etcétera, y grandes multitudes, etcétera, que ya han sido declarados fieles? O sea, ¿cómo tú puedes declarar a gente? No te atrevas a declarar a gente fieles. ¿Qué pasa si abrimos alguno de esos libros y resulta que a la prostituta Agar, que está listada, resulta que, no, mira, que se cae por su propio peso, amigos, esa teoría. Se cae por su propio peso. Pablo muere y le dice a Timoteo, en el 2 de Timoteo, capítulo 4, dice, he acabado la carrera, he acabado la buena lucha, la buena pelea, solo me queda a mí la corona de justicia. No dice, solo me queda que luego en 1844 se abren los libros y en esos libros me analicen bien y bueno, y si paso eso ya, ahí ya entro. No.
Dice, solo me queda la corona de justicia que el justo Dios me dará a mí, y no solo a mí, sino a todos aquellos que anhelan su venida. ¿Os dais cuenta? Ver la serie Yom Kippur y el día del juicio. ¿Con qué nos quedamos hoy? El Señor entra. Se lleva con él bastantes personas. De hecho, en el Nuevo Testamento nos dice, y se lleva a muchos de aquellos, a una multitud de aquellos que estaban cautivos. A una multitud, dice, de aquellos que estaban cautivos. Entra una vez y para siempre en el cielo, para estar a la derecha, a la diestra del Padre, por el perdón de nuestros pecados. Y el Padre le pregunta, y dice, he pagado yo. Ok, dice el Padre, de mi cuenta. Cuenta es tuya y la tuya es mía. Pero ¿qué es lo que quiere Dios? Dios quiere hoy que entiendas que tú no tienes que apaciguar a un Dios enojado, que Dios no está en contra tuya, Dios está por ti, para ti. Es su gran anhelo darte un abrazo, es su gran anhelo decirte que te ama, es un gran anhelo todavía más grande, no solo decírtelo, sino que tú te des cuenta, que tú camines y digas, espera un momentito, que me ha perdonado a pesar de. El mayor anhelo de Dios es que le conozcan a Él y a Jesucristo a quien Él envió. Eso, según la definición misma de Jesús, es vida eterna. ¿Quieres entrar en la vida eterna? Es conócele a Él, que es bueno y es bueno siempre. Vamos a cerrar con una oración. Gracias, Señor. Gracias por darnos cuenta, por hacernos dar cuenta que la deuda se llena no con un pago, sino con tu misericordia y con tu amor y con tu perdón, que es precisamente la manifestación de ese amor. Gracias por perdonarnos. Y gracias, Señor, por declararnos ignorantes y mirar hacia otro lado por todos aquellos pecados que hemos hecho con maldad, con arrogancia, con orgullo, mirando solo nuestro propio interés. Pero tú nos miras y dices, hay algo que no sabéis, porque si supierais no lo haríais. Es precisamente lo que tú quieres mostrarnos e inundarnos con ese amor. Te agradecemos, Señor, por solo darnos una chispita, entendiendo que esa chispita, ese pequeño lucero, se va cada día a crecer más y más y más. Anhelamos estar impregnados de ese amor, recibirlo y entregarlo. Te lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Podéis abrir los micrófonos si queréis comentar o saludar. Muchas gracias por el mensaje. Gracias. Saludos, Antonio. Antonio Cabral. Sí. ¿De dónde eres? Sí. ¿De dónde eres, Antonio? Yo hablo de Inglaterra. Ah, ok. Fantástico. Ay. Hola, Dios bendiga. Gracias. Hola, Juan Ramón. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Tenemos un par de semanas estudiando sobre Jesús. O sea, no veo el sentido de que tenga que ocurrir algo para que Él perdone. Eso, y este estudio me lo confirma. El perdón de Dios no es un atributo que aparezca en Dios después del pecado. Es un atributo de Dios. Exacto. Es algo parece muy sencilla la frase. Parece muy sencilla la frase, pero es muy profunda. El perdón de Dios no nace a raíz del pecado. Estaba antes del pecado. Saludos no sé, tienes en tu nombre Cosas y Casas. Sí, soy Álvaro de ¿Cómo Ecuador. te llamas? Álvaro. De Ecuador. Ecuador, Durán, Ecuador. Ajá.
De Durán, Ecuador. Saludos a Ecuador. Es la primera que estoy. La primera vez, bienvenido. Gracias, un gusto. Una alegría en mi corazón saludarte. Para aquellos que son nuevos, si van a vídeos o a listas de reproducción, ponen toda la lista de reproducción y ahí hay bastante material para ir poniéndose al día. Ahí veo a Magno. ¿Cómo estás? Magnífico. Oscar, imitándome con el corte de cabello. ¿Qué pasó, hermano? Te queda bien, te queda magnífico, Oscar. Parece un basquetbolista de la NBA. Sí. Hermano, te quiero mucho. Sí, me falta la altura, sí, pero me falta la altura. Me dabas envidia, Magno, me dabas envidia y eso es lo que pasó. Bueno, alguna... Gracias por este hermano. Hola, Claudia Rivera. ¿Cómo estás? Con acento colombiano. Sí, no, buenísimo. Le acababa de decir a mi mamá, ¿cómo sacas tantos temas que apuntan al mismo origen, el amor y la misericordia de Dios? ¿Cómo hay tanta información? Yo digo que en el caso, por ejemplo, de Pablo era un fanático. Un fanático es lo siguiente, un fanático de las motos es, tú le puedes hablar de economía y a los 5 minutos te está hablando de motos. Le puedes hablar de fútbol y a los 5 minutos te está hablando de Marc Márquez y el MotoGP. Ese es un fanático de las motos. Pablo es un fanático de Cristo. Dale el santuario, te habla a Cristo. Dale comida y bebida, te habla a Cristo. Dale circuncisión, te habla a Cristo. Dale el trabajo, te habla a Cristo. Dale aventuras en la cárcel, te habla a Cristo. Genera un terremoto cuando está en Filipi, te habla de Cristo. Es un fanático de Cristo. Entonces, cuando nosotros tenemos un fanaticismo en Cristo, el resto de los fanatismos se caen. Fijaros que tengo unos minutitos más. Fijaros que me dieron el chat de un grupo en el cual se supone que todo en el grupo son cristianos, todos ellos. Y me dieron el feed del chat, del chat de ese grupo de WhatsApp. No sé cuántos de ustedes saben que ustedes pueden ir a Google y preguntar a Google qué es lo que se está hablando en el mundo a día de hoy. Te pueden decir, bueno, de Putin y de Ucrania, o te pueden decir de esto o de lo otro o tal. O sea, básicamente, hace unos cuantos días te estarían... ¿Qué es lo que se está hablando en el mundo? Bueno, de las 5 cosas que se está hablando hace unos cuantos días, hubiese sido la Super Bowl americana, etc. Bien. Cuando nosotros ponemos en nuestros chats y nos hacemos la pregunta, yo en un año, en mi chat, si yo doy en mi chat a Google para que Google me haga un estudio de mis chats, de mis conversaciones en YouTube, en WhatsApp, de mis vídeos que comparto, etcétera, 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 ¿qué va a salir en las primeras 3 cosas? ¿Qué va a salir? Conspiraciones, los pecados del otro, que ese no se quiere vacunar, que el otro, el 5G, la ley dominical, la marca de la bestia, etcétera, etcétera. O sea, ¿qué va a estar al final de un año, cuando pase todo un año, de lo que tú has estado hablando? Yo quiero que de las 3 cosas, una de ellas sea Cristo. Y si puede ser la número 1, mejor. Entonces, por ejemplo, yo tengo un montón de recomendaciones de canales o nuevas canciones en el ukulele, etcétera. ¿Por qué? Porque es lo que me interesa, etcétera. Entonces, una persona me manda un mensaje una vez y me dice, de vez en cuando en tus vídeos salen anuncios. Por cierto, salen anuncios porque YouTube nos pone anuncios. Nosotros no recibimos ningún tipo de dinero, no monitorizamos el canal, ¿ok? Pero ahora YouTube pone cuando anuncia que... Y me dice, iba a ver uno de sus sermones o uno de sus estudios y me apareció un anuncio totalmente
Dije, oye, ¿de qué fue el anuncio? Él me lo dijo como que yo era el que estaba poniendo los anuncios. Y me dice, ¿de qué era un anuncio? Pues era de una mujer medio muy ligera de ropa y no sé cuánto y tal. Y cómo un anuncio así puede estar en algo espiritual. Y yo le dije, señor, los anuncios los pone YouTube con el algoritmo personalizado para usted. ¿Qué está usted viendo? ¿Qué está usted viendo? Que YouTube piensa que ese anuncio le va a interesar a usted. A mí me aparecen anuncios de ukulele y de clases de música y de música. A mí no me aparecen anuncios. Uy, no me volvió a contactar el señor. No me volvió a contactar. Aquí me están descubriendo. Es que eso es cierto. Eso es cierto, porque claro, no hay anuncios en común en YouTube. Es todo según el algoritmo de lo que cada persona ve. Sí. Así que yo puedo estar, claro, porque yo puedo estar viendo un anuncio y Oscar puede estar viendo otro anuncio del mismo video. Del mismo video, efectivamente, es personalizado. Entonces, ¿qué ocurre? Que a mí me aparecen anuncios, por ejemplo, cómo aprender hebreo. Eso me aparece. Si Google analizaría lo que conversamos en la casa, lo que conversamos en el trabajo, lo que conversamos en allá donde estamos, si Google lo analizaría y nos pondría el perfil, yo quiero que Jesús esté en los primeros tres temas que de los que me diga, oye, este solo habla de Jesús. Perfecto. Jesús, ukulele, y cualquier otra cosa más, ¿ok? Jesús, ukulele y cualquier cosa más, ¿ok? Así que sí, Jesús, ukulele y enemas, porque enemas lo recomiendo a muchos de mis pacientes. Entonces, claro, es un poquitito distorsionado las tres, ¿no? Jesús, ukulele y enemas. Va a ser las tres cosas. Ok, os tengo que dejar, que tengo precisamente otro estudio en unos minutos más con un grupito privado. Ha sido un placer charlar con ustedes. Mary tendrá subido este vídeo prontito. Recuerden que la próxima semana tenemos descanso, así que disfruten. Pónganse al día si son nuevos y necesitan ver más programitas. Por encima de todo, que el Señor nos continúe llenando de su bondad y que podamos manifestarla a otros. Un abrazo muy fuerte a todos. Gracias. Adiós. Saludos de México. Bendiciones para todos. Bendiciones a México. Chao, chao. Muchas gracias, Oscar. Saludos desde Bogotá. Placer. Saludos desde Rosario, Argentina. Saludos, gusto.